Hola, bona tarda. Estava una mica desconcertat. Hola, buenas tardes. Estaba un poquito desconcertado sobre el procedimiento. Es un placer tener aquí hoy a Eliane Brum, una auténtica referente del periodismo en general, del periodismo de denuncia en particular, y hablará. Ahora nos hará una charla de unos 35 minutos, creo, introduciendo todo lo que es su mundo. En concreto, nos centraremos mucho en el libro La Amazonia, donde explica muy bien todo lo que es su pensamiento, su universo. A título particular, ella ha recibido premios, muchísimos premios por el periodismo que está haciendo. Y a título particular os puedo decir que desde que empezamos a colaborar en Sumauma estoy impresionado por el nivel de edición que recibo mientras soy colaborador. Nunca me habían marcado tanto y habían sido tan exigentes con mis textos. Es un placer tenerla aquí. Y ahora, adelante, Eliane, es tu turno y después tendremos una pequeña conversación. Habrá un turno de preguntas para que podáis decir lo que necesitéis. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Boa noite. Es una alegría. Buenas noches. Es una alegría estar aquí con ustedes, con vosotros, porque creo en la importancia del encuentro entre mundos. Pese a que me parezco a la mayoría de los aquí presentes en el sentido de que soy una mujer blanca que lleva ropa occidental, yo soy otra y vengo de un mundo muy distinto a este. Probablemente algunos de vosotros también venís de mundos diferentes y creo que aquí, en este encuentro entre mundos, nos sentimos bien, y creo que los encuentros entre mundos son las que tienen más potencia y potencial. Agradezco inmensamente a todo el equipo del CCCB por haber hecho posible este encuentro. Doy las gracias a las personas que se ocupan del escenario, de la estructura, de recibir al público, a las personas que limpian cada día este espacio para que nos pueda acoger, a la traductora, a los intérpretes que hacen de puente para las palabras. Doy las gracias también a Gaby Martínez, quien será el mediador de este encuentro. Y les doy las gracias a ustedes que han escogido ofrecer un tiempo de sus vidas para escucharme. Uno de los más apreciados intelectuales brasileños, un hombre que se llamaba Antonio Cándido, decía algo muy importante sobre el tiempo. El tiempo no es dinero. Decir que el tiempo es dinero es una monstruosidad. El tiempo es el tejido de nuestras vidas. Por lo tanto, les agradezco por el tejido de sus vidas, que aquí se entrelaza con el de la mía. Muchas gracias por haber escogido darme la confianza del tiempo. Empiezo, pues, explicando de qué mundo vengo. Vengo del frente de una guerra. No es una guerra como la que la Rusia del déspota Vladimir Putin impone en Ucrania. No es una masacre como la que el déspota Benjamin Netanyahu está imponiendo a la infancia y a los adultos de Gaza y ahora también del Líbano. No es una guerra como la de Sudán, desafortunadamente menos visible para la prensa occidental, tal como son menos visibles en Occidente todas las guerras del continente africano. La mía es una guerra más global de lo que lo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, mayoritariamente en Europa. La mía es la guerra que se promueve contra la naturaleza. Es, por lo tanto, una guerra que empezó mucho antes y que irá mucho más allá de nuestras vidas, a la que se enfrentarán los niños y las niñas que ya han nacido y los que aún están por nacer. Mi guerra, por lo tanto, es la suya también. La guerra que se promueve contra la naturaleza es la guerra que afecta a todas las personas humanas y también las no humanas.
Los animales, las plantas, los hongos, o como prefiero llamarlas y las llamaré a partir de ahora, las más que humanas. Es la guerra que ha hecho que la temperatura media global siga aumentando, provocando catástrofes cada vez más graves y más intensas, matando a miles de personas, destruyendo territorios de vida. Es la guerra que ha hecho que los científicos anunciasen que entramos en territorio desconocido. Yo soy periodista desde hace 36 años, cubro la Amazonia desde hace 26 y escogí poner mi cuerpo en el frente de esta guerra hace más de 7 años. Abandoné Sao Paulo, la ciudad más poblada y más rica de América del Sur, para vivir en Altamira, en la Amazonia. Altamira es el municipio más extenso de Brasil. Para que tengan una idea, un distrito de Altamira llamado Castelo dos Sonhos se encuentra a 1000 kilómetros del centro. Altamira es una ciudad más grande que Portugal, más grande que varios países de Europa. También es uno de los epicentros de la deforestación y de los incendios que destruyen la selva tropical más grande del planeta. Es una de las ciudades más violentas de Brasil, uno de los países que de por sí ya es de los más violentos del mundo. No es casualidad que sea también uno de los más desiguales del mundo. Escogí ponerme en este frente para luchar como aliada de los pueblos de la selva. Allí de donde vengo siempre avisamos. No voy solo, decimos. Eso significa muchas cosas. Significa que andamos con nuestros antepasados y que andamos con nuestros mayores. Los más mayores, los que son raíces, y significa que solo podemos ser si somos colectivamente. En mí hay muchas voces, voces que cruzan los ríos y los océanos conmigo. En mí hay muchos invisibles que me protegen en esta jornada. Y debo decirles que esta guerra de la que hablo, esta guerra que altera el clima y la forma del planeta, dada la desproporción de las fuerzas, es una masacre. La naturaleza y sus pueblos, humanos y más que humanos, se están muriendo. En estos momentos, la selva amazónica se quema. Casi todos los biomas brasileños se queman. Desde enero a septiembre de este año, en tan solo 9 meses, el fuego ha devorado en Brasil un área de casi 224.000 kilómetros cuadrados. Eso significa que en 9 meses un territorio cercano al tamaño del Reino Unido ha quedado convertido en cenizas. Y aún no se detienen los incendios. Si volviera aquí al CCCB dentro de un mes, ¿con qué país o continente tendría que comparar la superficie quemada, esta pérdida terrible e irreparable? Casi todos los incendios empezaron a manos humanas. La selva es un lugar de sorpresa, de lo extraordinario. Una de estas cosas extraordinarias son los ríos voladores. Y sucede así. Los grandes árboles en Amazonia lanzan hasta 1000 litros de agua diariamente a la atmósfera. Esto significa que la selva suda, transpira y lanza ríos voladores al cielo, que llevará las lluvias hacia América del Sur. Hasta mitad del año pasado, hasta mitad del mes pasado haría falta dedicar un rato para hablaros de esta maravilla que son los ríos voladores, estos ríos que vuelan por encima de nuestras cabezas y que riegan el planeta. Pero desde el mes pasado debo decir que en este momento en que la selva se quema, los científicos han demostrado que los ríos voladores ahora lo que llevan es el humo de los incendios. Y por ello, en septiembre, las ciudades del extremo sur de Brasil se despertaban con el cielo del color de las cenizas de la naturaleza incinerada. Es esta la guerra, destructora de la vida y de la belleza. Y es una guerra diaria, cotidiana, y afecta la vida de cada uno de ustedes y la afectará cada vez más.
Por isso eu atravessei rios e oceanos para dizer a vocês. Y es por ello que he creado ríos y océanos para decirles que tienen que luchar a nuestro lado. No allí, no en la Amazonia. No hace falta que vengan allí si no quieren, sino aquí, en Barcelona y en cada ciudad europea. Porque la guerra empezó aquí y se sigue promoviendo desde Europa y desde el norte global. Por lo tanto, todos ustedes están implicados. No solo porque el aumento de la temperatura es global y todo el mundo resulta afectado, aunque de forma desigual, claro, sino porque la destrucción empieza y continúa aquí. Y por eso tenemos un gran frente de la guerra aquí y la resistencia aquí aún es muy débil, lo cual nos afecta a todos y a todas, pero mata a más personas allí, en la selva, en el campo, en ese frente de la guerra. Hablaremos más de esto, pero ahora me gustaría presentarles uno de los principales conceptos a los que he llegado por la experiencia de la guerra. Un concepto que está presente en mi último libro, también disponible en castellano, llamado La Amazonia, viaje al centro del mundo. Debo explicarles cómo entiendo el lenguaje. ¿Qué es lenguaje en este concepto? El lenguaje es todo lo que nos constituye, es nuestra forma de vivir, es nuestra comprensión del mundo, es cómo nos miramos y miramos a los demás. Lenguaje es como otro ADN, pero por suerte, uno que se puede alterar. De este modo entiendo que lo que nos ha llevado al colapso y a todo lo que lo compone, como el aumento de la temperatura del planeta y la acelerada extinción de tantas especies, es un lenguaje que se ha vuelto hegemónico. ¿Y cómo es este lenguaje? Es un lenguaje eurocéntrico, es decir, que nació y se forjó en Europa, que ve el mundo a partir de este continente. Es un lenguaje antropocéntrico, que pone al humano en el centro o en la parte superior de la jerarquía de la vida. Es un lenguaje binario, que lo ve todo como si fuera o esto o aquello. Es un lenguaje patriarcal, blanco y masculino. Ese lenguaje inició un proceso de destrucción sin precedentes de la naturaleza hace más de 500 años, cuando algunos países europeos, especialmente España y Portugal, Francia e Inglaterra, cruzaron mares y océanos y invadieron territorios que llamarían América. ¿Qué es lo que se decía y se imponía allí? Que el humano no es naturaleza, sino otro ser que había superado a la naturaleza. La naturaleza era algo que se tenía que controlar y dominar. Es más, la naturaleza era algo que tenía que transformarse en objeto, en mercancía. La naturaleza se convertía en oro, plata, madera, después azúcar, café, caucho, soja, palma, otros minerales como el hierro, la bauxita, el litio. Los cuerpos de los no blancos, de los no europeos, también se convertían en mercancías. Los diversos pueblos de lo que llamaron África quedaron reducidos a un genérico llamado negros y los negros se convirtieron en mercancía. Los pueblos originarios se convirtieron en mercancía o fueron exterminados. Los cuerpos de los que no se separaron de la naturaleza eran los cuerpos de los que se convertían en mercancías para hacer dinero, para conseguir más mercancías. La producción de riqueza que se inicia en el siglo XVI mediante el extractivismo, de lo que aquí llamaré cuerpos naturaleza, y que 200 años después, en el siglo XVIII, hizo posible la revolución industrial a partir de Inglaterra y el dominio del capitalismo, es precisamente el empobrecimiento del mundo. Cuando lo que vale más es la mercancía o la naturaleza violada y vaciada de sí misma,
y no la naturaleza como potencia creadora de vida, empezamos la carrera hacia el abismo. Las catástrofes que vivimos hoy empezaron en el momento en que las carabelas se lanzaron a la mar e izaron las velas. Así que quiero dejar muy claro que no se puede entender la destrucción de la Amazonia o de cualquier bioma sin entender el colonialismo, la esclavitud africana o el exterminio de los pueblos indígenas. No se puede entender el calentamiento global ni la extinción masiva de especies sin entender el colonialismo, la esclavitud africana, el exterminio de los pueblos originarios humanos y más que humanos. La elevación de los humanos al escalafón más alto de la jerarquía de los seres vivos, una ideología muy ligada a las religiones hegemónicas como el cristianismo, forma parte de este lenguaje que coloniza los cuerpos y destruye mundos. Pero, una vez más, dense cuenta, no son todos los humanos los que se alzan al escalafón más alto de la creación, solo los blancos. De los negros, durante mucho tiempo se creyó que ni siquiera tenían un alma que tuviera que ser salvada para las religiones, y a los indígenas les tocó que les arrancasen de las cosmogonías que les mantenían conectados a la tierra para, una vez más, vaciados de sí mismos, convertirlos en otros, cristianos. Solo mediante la asimilación, mediante la desaparición de ellos mismos, los indígenas podrían ser aceptados en posiciones subalternas del mundo de los humanos. El otro destino era la eliminación de los cuerpos. Para los animales, las plantas, los hongos, las piedras, las montañas y los ríos, los más que humanos, no hubo nunca un destino que no fuera el de ser mercancías y el exterminio. Una vez más, también hay que darse cuenta de que no eran todos los humanos blancos los que estaban en el escalafón más alto de la jerarquía de los seres vivos, solo los hombres. A las mujeres les tocó la misión de reproducir más hombres para controlar el mundo de los humanos y dominar la naturaleza. Por lo tanto, también hay que recordar que solo se puede entender la destrucción de la Amazonia y de sus pueblos, solo se puede entender el calentamiento global y las catástrofes climáticas cada vez más graves y frecuentes, entendiendo el papel del patriarcado. Igual que las mujeres, la selva y todos los biomas son tratados como cuerpos objeto, cuerpos para ser violados, explotados, vaciados. Cuando la gente me oye hablar de esto y me mira con perplejidad, recuerdo que tengo que citar al expresidente del Brasil, el extremista de derechas Jair Bolsonaro. La extrema derecha tiene esta capacidad de hacer explícitas las cosas más brutales. En su primer año en el gobierno, en 2019, Bolsonaro declaró: "La selva es la virgen que todos los pervertidos de fuera desean". Desde el punto de vista del fascista, la disputa por la Virgen tiene lugar entre los pervertidos de fuera y los de dentro. La Virgen no tiene voluntad porque es un objeto. Y esta imagen, de hecho, de la naturaleza como objeto intacto, de la naturaleza virgen, una imagen que aún a día de hoy es plenamente activa en nuestro imaginario, es un ejemplo del íntimo y estrecho cruce entre el colonialismo y el patriarcado, nada más lejos de la irrealidad de la selva, toda ella en constante movimiento, donde todos tienen relación con todos, toda ella mezclada, es colaboración, es contaminación, es interdependencia, todo lo que está vivo toca y es tocado, se infiltra, devora, se transforma en un movimiento incesante de crear más vida. Solo los colonizadores ven ahí virginidades a ser violadas. Tocar y ser tocado es el movimiento mismo de la vida.
Sospecho que mucha gente piensa que la selva amazónica es una serie de árboles con animales dentro y quizá indígenas, pero no. La selva es una relación de todos con todos. Eso significa que no hay relaciones dentro de la selva, como si la selva fuera una cosa y dentro de ella pasasen otras cosas. La selva misma es esta relación intermitente en que la belleza es justamente la interdependencia, el hacer mundo juntos. Por lo tanto, no puede arrancarse una parte de la naturaleza sin que el todo se altere. En la naturaleza todo puede ser eso y aquello. El lenguaje destructor de mundos, este lenguaje que se separa de la naturaleza para pasar a dominarla, ese lenguaje eurocéntrico, colonialista, patriarcal, antropocéntrico, blanco, masculino, binario que acabamos de diseccionar, se desentiende de todo eso para poder convertir la naturaleza en cuerpo-objeto, para extraer mercancías de ella. Pasa entonces a compartimentalizarla. Y compartimentalizar es precisamente eliminar las relaciones que son la vida misma. Entonces ya no hay más relaciones. Solo objetos, mercancías. Aquí hay oro, allí hay bauxita, más allá diamantes, en aquel trozo se puede intentar explotar mineral hierro, arrancándolo todo se puede plantar soja, poner pastos para el ganado, aquel río pues se le puede poner una presa para poner una central hidroeléctrica, allí hay petróleo. Para que se entienda mejor, lo que se hace con la selva y todos los biomas es lo mismo que se hace, por ejemplo, con el buey. El buey deja de ser un ser vivo y se convierte en un cuerpo objeto. Cada parte de este cuerpo objeto recibe un nombre diferente: filete, mediana, lata. Cada trozo mercancía es más o menos noble, tiene un precio más alto o más bajo en el mercado. Esta forma de ver a todos los que componen esta relación que llamamos naturaleza como cuerpos objeto enriquecieron países como España en el periodo colonial. Cuando miramos las principales ciudades de España, Francia, Inglaterra, Portugal y otros países, sabemos que los principales atractivos turísticos, monumentos y edificios costaron naturaleza, costaron ríos y bosques, costaron millones de vidas diversas, humanas y más que humanas. Por lo tanto, cuando estoy en algún lugar de Europa donde la gente se hace selfies para publicar en redes, tengo un sentimiento muy parecido al que me atravesó el cuerpo cuando visité Auschwitz. La cuestión que me trae hasta aquí es este lenguaje que no pertenece al pasado. Al contrario, sigue muy activo e incluso infiltrado en nuestros cuerpos como lenguaje. Puesto que sigue activo, llevamos más de un año con un calentamiento global medio de 1,5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, un aumento de la temperatura que las peores previsiones solo íbamos a alcanzar a finales de esta década. Incluso viviendo en una ciudad como Barcelona, creo que todos ustedes ya han sentido el efecto del colapso. Ahora, imagínense que este aumento de la temperatura supera los 2 grados, 3 grados, 4 grados. Hay quien habla incluso de 6 grados. Imagínense cómo será la vida. Por eso estoy aquí, porque Amazonia está muy cerca del punto de no retorno, el momento en que la selva ya no podrá actuar como selva. La selva ya no será capaz de regular el clima, porque ya no será una selva. Algunas partes de la selva ya han llegado a este punto de no retorno y hoy emiten más gases de efecto invernadero de los que absorben, contribuyendo al calentamiento global. ¿Y ustedes qué tienen a ver con todo esto? Pues mucho, debo decir. En el plato de Europa está la Amazonia. En el plato de Europa está
La carne de la deforestación, la soja de la deforestación, la que alimenta a buena parte de los cerdos de aquí. Los árboles de la Amazonia se convierten en muebles aquí. Fíjense en la monstruosa estupidez del lenguaje colonial capitalista. En lugar de transpirar y enviar ríos voladores al cielo para hacer llover en el continente, los árboles se convierten en objetos de diseño. El oro, que provoca ecocidios, circula por las joyerías, en el mundo de la moda, en los cuerpos de aquí. Una parte significativa de las corporaciones que destruyen la selva y que expulsan a sus pueblos para extraer minerales de la tierra son de bandera europea. La extracción colonial sigue. El capitalismo solo puede avanzar contra la naturaleza. Esa es su esencia. El capitalismo solo puede seguir ampliando el área y el volumen de extracción. Se alimenta de mundos el capitalismo. Es lo que los economistas llaman crecimiento, y la idea de que crecer es lo mejor que le puede pasar a un país sigue siendo hegemónica a día de hoy, pese a que en este momento hay partes del planeta que se secan, otras que se inundan y otras que se queman. Vergonzosamente, la Comisión Europea ha decidido aplazar como mínimo un año la ley contra la deforestación, que prohibiría la importación de productos procedentes de zonas deforestadas. Como si fuera posible aplazar un año lo que está royendo nuestra posibilidad de vivir con calidad en este planeta. Los humanos siguen pensando que dominan y controlan la naturaleza, que es suficiente quizá con poner los planes dentro de unas cajitas y renegociarlos según los intereses y el poder de presión de cada país en esas mesas de hombres encorbatados, empujados por los lobistas. La naturaleza no es así. Y nosotros, que también somos naturaleza, no la controlamos. Cada cambio tiene impactos en cadena que ni siquiera podemos llegar a imaginar, que a su vez provocan otros impactos en cadena. Por eso los científicos advierten que estamos entrando en territorio desconocido. Lo que llamamos colapso climático, los chamanes como David Copenhague y Yanomami lo llamaban o lo llaman la venganza de la Tierra. Solo nosotros podemos parar a los devoradores de mundos. Ellos seguirán matándonos porque solo les interesan las ganancias del presente. Solo les interesa el bienestar ilusorio de la minoría dominante de los humanos que nos ha llevado siglo tras siglo, década tras década, año tras año hacia el colapso. Puesto que esta minoría siempre ha podido salvarse porque tiene poder político y financiero, creen que se saldrán con la suya una vez más. Tanto es así que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, quiere colonizar Marte. Es eso lo que estamos presenciando. Estos son los hechos. Ellos no pararán. Nosotros tenemos que pararles. Si no es por nuestra propia vida, que sea por la responsabilidad colectiva hacia la infancia que ya ha nacido y que ya vive en un planeta peor que aquel en el que vivimos nosotros. Y así, finalmente, llegó al título de esta conferencia, La Amazonia, el centro del mundo. Si el colapso lo promueve un lenguaje que también somos nosotros, la mayoría de los humanos que nos hemos separado de la naturaleza, nosotros tenemos que emprender ya la que puede ser quizá la tarea más difícil de todas: convertirnos en otro lenguaje. Y convertirnos en otro lenguaje rápidamente porque el tiempo se va acortando. ¿Pero qué lenguaje? El lenguaje de los pueblos que permanecieron, que siguieron siendo naturaleza, que son capaces de vivir en relación con todos los otros seres. Sí, tenemos que presionar a los parlamentos y a los gobiernos y sacar a la Amazonia del plato de Europa, pero también hace falta más que eso. Hay que perder privilegios, hay que cambiar la forma de vivir. Es imperativo quitarse de la cabeza
salir, disculpen, del escalafón más alto de la creación. Hay que arriesgarnos frente al otro, de cara al otro. Tenemos que reforestarnos, tenemos que amazonizarnos. Esa es la lucha. Lo que yo defiendo es una recentralización del mundo. En un momento en que estamos experimentando la emergencia climática y la sexta extinción masiva de especies, tenemos que desplazar los conceptos hegemónicos de lo que es centro y lo que es periferia. Los centros del mundo son solo los enclaves donde la naturaleza aún resiste y no los centros donde se toman las decisiones políticas y financieras que destruyen nuestra casa planeta. Los centros del mundo son la Amazonia, los océanos, las otras selvas tropicales, todos los biomas, y no Madrid, Washington, París, Londres, Frankfurt, Nueva York, Tokio, Pekín. Los centros del mundo son allí donde está la vida, no allí donde se encuentran los mercados. Y eso quiere decir poner otros valores en el centro. Quiere decir convertirnos en otro lenguaje. La Amazonia, centro del mundo, no es retórica, sino posiblemente nuestra única oportunidad de garantizar una casa planeta donde puedan vivir las nuevas generaciones de humanos y no humanos. Cuando hablo de recentralizar el mundo y la gente me mira como si hablase en otro idioma, me gusta poner las cosas en perspectiva. Piensen en lo absurdo que llega a ser, lo extraño, lo increíble que es que una minoría de humanos pueda alterar el clima y la forma del planeta. Y pese a las catástrofes que provocan, que no paren y que sigan atacando al planeta. Saben que nos están matando y, de todos modos, nos siguen matando. Eso es una locura. Tenemos que actuar. No podemos entregarnos a la parálisis de la impotencia. Ni siquiera tenemos ese derecho para con los niños y las niñas que habitarán este mundo. No podemos negarnos a la acción. Ese es el negacionismo más peligroso. Saber qué está sucediendo, pero vivir como si no lo supiéramos, esperando que llegue la extinción sentaditos en el sofá, jugando a batallas de ficción en la videoconsola. No hay nadie más para luchar, solo estamos nosotros, las generaciones imperfectas a las que nos ha tocado vivir en el momento más desafiante de la trayectoria humana. Nosotros y nosotras. ¿Y saben cuál es uno de los principales instrumentos de la lucha? La imaginación. El capitalismo nos ha reducido a consumidores, secuestrando nuestro instinto de supervivencia. Hemos sido competentes para imaginar el fin del mundo, pero lo que necesitamos es imaginar el fin del capitalismo, que solo hace un par de siglos que está aquí, pero tiene una capacidad de estructura incompatible con la continuidad de la vida. Tenemos que imaginar la recentralización del mundo, el movimiento de convertirse en otro lenguaje, para que la imaginación se convierta en acción. Tenemos que imaginarnos el mundo donde queremos vivir. Solo así podremos existir y el mundo podrá existir. Tenemos que imaginar colectivamente, porque el individuo, el uno, solo cuenta uno, y uno no cuenta. Solo yo más uno, y entonces más uno, y más uno, y más uno, y más uno, y más uno pueden contar. En el año 2020, el primer año de la pandemia de la COVID-19, creamos un movimiento llamado Libera el Futuro. Hacíamos encuentros en una plataforma de internet creada para simular una manifestación en la calle, cuando las calles
estaban cerradas por los virus. En esta plataforma creada por un par de activistas, incluso se podían crear y colgar carteles. Reuníamos a personas de distintas partes de Brasil, principalmente indígenas, y líderes de otras comunidades tradicionales, pero también a pensadores y artistas no indígenas. Las manifestaciones duraban horas, momentos en que nos conectábamos con gran potencia, pese a que nuestros cuerpos estaban exiliados los unos de los otros. Creamos este movimiento cuando nos dimos cuenta de que los hombres del mercado empezaban a hablar de la nueva normalidad, como si la vida antes de la pandemia, la vida que produjo la pandemia, pudiera ser remotamente normal. Nuestro llamamiento era para que imaginásemos el mundo donde queríamos vivir después de la pandemia. Lo que había que cambiar para que no se produjeran nuevas pandemias, para que la vida fuera realmente buena, para que no siguiéramos siendo esclavos de una existencia incompatible con la vida. Desafiábamos a cada persona a crear 5 propuestas para retrasar el fin del mundo. Atrasar el fin del mundo es una provocación de Elton Krenak, un extraordinario pensador indígena. Invitábamos a la gente a liberar su imaginación, haciendo vídeos de 1 minuto. En la plataforma de Internet creamos un escaparate de imaginaciones del presente-futuro con cientos de vídeos de ideas liberadas. A partir de esa experiencia de liberar la imaginación, mi compañero, Jonathan Watts, y yo empezamos a imaginar una plataforma de periodismo en el centro del mundo. 2 años después, el 13 de septiembre de 2022, nacía Sumauma, en Altamira, cofundada con otros periodistas. Sumauma quiere decir capoque, uno de los árboles más grandes de Amazonia, uno de los que lanzan cada día hasta 1000 litros de agua al cielo, pero que también riegan con sus largas raíces una vasta superficie de tierra conectada con las extraordinarias redes de hongos y de otros árboles. Para algunos pueblos indígenas, Sumauma es el árbol que conecta el cielo con la tierra. Escogimos este nombre porque queremos ser esta red colaborativa que riega mundos con historias escritas desde la Amazonia por personas que sostienen la vida con sus cuerpos y muchos caen abatidos por tiros por el camino. Sumauma.com es una plataforma trilingüe, castellano, portugués e inglés, creada para amplificar las voces de las personas que permanecieron con la naturaleza. Enseñamos a los jóvenes contadores de historia de la selva y de las periferias de las ciudades amazónicas el mejor periodismo que conocemos, hecho con rigor, ética e independencia. Y ellos nos enseñan su forma de explicar historias, ya que si nuestro periodismo tiene pocos siglos, los indígenas han estado explicando historias y dando noticias en la Amazonia durante como mínimo 12.000 años. Nuestro compromiso es que progresivamente los periodistas selva tomen el control de Sumauma y que dentro de 10 años nosotros, el equipo Puente, ya no estemos ahí. Y cuento todo esto porque muchas veces la pregunta más angustiada de las personas es ¿qué hacer ante un mundo en colapso? ¿Qué hacer cuando se sienten impotentes ante la magnitud del reto? Y la respuesta que puedo dar es que nadie hace nada por sí solo. Solo hay salida en el colectivo. Y la imaginación es una fuerza poderosa de acción. Y puedo dar esta respuesta porque la experimento día tras día. Nuestra imaginación nos llevó a la acción y hoy nos movemos hacia la recentralización del mundo, recentralizando el periodismo. Y seguimos imaginando y actuando
Imaginar y actuar son verbos indisociables. Me gustaría invitarles a liberar su imaginación para luchar por un mundo donde las nuevas generaciones de humanos y más que humanos puedan vivir, donde ustedes quieran vivir con todos los demás. Me gustaría finalizar este discurso volviendo al tema del tiempo, porque al fin y al cabo no salimos nunca del tema del tiempo. La comprensión del tiempo como una línea con un principio, un nudo y un final es una concepción que se ha vuelto hegemónica. Pero la linealidad es solo una interpretación del tiempo y, a mi entender, una interpretación muy limitada. Los mundos indígenas aportan otras concepciones del tiempo. En espiral, por ejemplo. Uno de los antropólogos brasileños más importantes, Eduardo Viveiros de Castro, hace años me dijo en una entrevista pública lo siguiente: el fin del mundo de los indígenas fue en el año 1500, es decir, el primer fin del mundo llegó con la llegada de los invasores europeos, cuando la mayoría de los pueblos fueron exterminados y empezó la violación persistente de la tierra. Quizá, pese a todo lo que hemos hecho contra sus cuerpos, los indígenas nos pueden enseñar a vivir después del fin del mundo. Hoy, el presente ya es peor. Para algunas comunidades, incluso ya ha llegado el fin del mundo. Los que menos han contribuido al colapso son los primeros afectados y los más gravemente afectados, porque hace siglos que ya sobreviven aferrados a los bordes de un mundo donde una minoría acumula cada vez más capital a costa de la naturaleza. Nuestro mundo está dominado y está siendo destruido por un puñado de multimillonarios que lideran grandes corporaciones, personas con nombres y apellidos, además de los parlamentos y los gobiernos que les sirven. Incluso organizaciones internacionales como la misma ONU se ven cada vez más débiles ante el poder de la oligarquía global formada por los superricos, la mayoría de este lado del mundo. Decir que todos estamos en el mismo barco es mentira. Algunos tienen un yate. La mayoría se agolpa en un pequeño barquito de papel. Tenemos que entender muy claramente lo que tenemos delante. Ya estamos en un presente peor y cada vez parece más difícil frenar el calentamiento global en los 2 grados centígrados. Pero existe una gran diferencia entre un presente peor y un presente hostil a nuestra especie y a muchas otras. Esta diferencia es la que tenemos que garantizar, imaginándonos cómo podremos frenar a los devoradores de mundos, imaginándonos nuestra reforestación, nuestra amazonización, actuando. Cada vez con más frecuencia siento que lo que escribo y lo que digo son como cartas perdidas, cartas extraviadas que nunca llegan a su destino. O que si llegan, nadie las abre. O que si llegan y alguien las abre, nadie las lee. O que si llegan, alguien las abre, alguien las lee, no se entienden, no llegan al corazón salvaje. Espero que las cartas que les he enviado aquí hoy, durante esta charla, lleguen a su destino. Juntas, juntos, juntes, podemos alargar el tiempo acortado por el colapso, imaginándonos otros mundos posibles. Podemos imaginarnos algo aún más bello, que somos capaces de crear mundo juntos. Podemos atrevernos a imaginar algo aún más extraordinario, que podemos aplazar y que aplazaremos el fin del mundo. Muchas gracias.
Graças. En català? Bueno, després d'aquesta intervenció estupenda, Después de esta estupenda intervención de Lian, s'obren moltes preguntes. se abren muchas preguntas. Quelcom que hi havia aquí una sèrie de preguntes. Había una serie de preguntas aquí, pero ahora, a raíz de lo que comentabas, Han vingut algunes de noves. me han surgido otras. Imaginació, La imaginación se educa i también. nosaltres podem Y nosotros podemos pensar que canviarà. en mundos que cambiarán, que nos llevarán a otro lugar. Parles de Y hablas la necessitat de la necesidad periodistes selva. de dejar a unos periodistas selva que tomen el relevo. Estos periodistas selva aparecen en un lugar en el que hay una agresión, en el que se vive en un momento extremo. Tú hablabas también de reacciones, por ejemplo, durante la pandemia, como vosotros creasteis grupos para imaginar otro mundo. Pero aquí, en Europa, Barcelona, Hi ha idees de que hi ha un cert hay la pandèmia ideas de que hay un cierto peligro. La pandemia pasó, hubo muchos proyectos que arrancaron entonces, pero después suposadament todo aquello que supuestamente se tenía que tirar hacia adelante, decíamos que cambiaríamos, que seríamos distintos. aquest canvi diguem-ne, Y este cambio, digamos, que no es muy evidente. aquests periodistes selva Estos periodistas selva los necesitaríamos aquí también para hacernos creer que hay otros centros, que hay otros mundos. enfrontem és A lo que nos enfrentamos es al algoritmo. com enfrontes l'algoritme. ¿Cómo te enfrentas al algoritmo? És possible crear unes plataformes. ¿Cómo es posible crear plataformas? Vosotros desde Sumauma, por ejemplo, habéis creado una primera plataforma, pero cuando entrábamos me decías que es muy difícil sentir la compañía de otros medios de comunicación para empezar. Si los otros medios de comunicación no están con vosotros, Tota aquesta idea, com ¿cómo se puede proyectar toda esta idea? ¿Cómo se pueden multiplicar los periodistas selva que necesitamos convèncer a para convencer a muchísima gente de que el centro no es lo que siempre nos han dicho, no es Beijing, no es Moscú, no es Nueva York, no es Barcelona, sino que son los barrios, los pueblos, la gente que trabaja en otros lugares. Eu acho que a gente precisa tanto de jornalistas. Claro, necesitamos a tantos y tantos periodistas selva que hablen desde dentro de la selva, pero también a periodistas aquí, como decías, que expliquen que los cerdos que se engordan aquí en Cataluña son alimentados con la soja plantada en lugares deforestados en Brasil. Necesitamos el periodismo en todas partes. Yo tengo muchísimo aprecio por el periodismo cuando el periodismo merece ese nombre. Por lo tanto, creo que sí, que necesitamos mucho más periodismo y desafortunadamente el periodismo se encuentra en una situación de crisis y este es el motivo por el cual hay que inventar nuevas formas de hacer periodismo y es lo que John y yo con otros periodistas intentamos hacer. ¿Qué intentamos nosotros? Intentamos trabajar en red. Hemos hecho un gran esfuerzo por desplegar una red y por publicar nuestras temáticas en colaboración con otras plataformas, sobre todo en la zona panamazónica, plataformas que contribuyen a ampliar nuestras voces. Creo que es muy importante conseguir la ampliación de las redes. Creo que también es muy importante que vosotros salgáis de aquí y quizá leáis artículos publicados en Sumauma, porque es periodismo de guerra, la guerra de la Amazonia. Estos periodistas selva, que estamos ahora en proceso de crear, porque nos estamos conformando, nosotros también aprendemos mucho de los periodistas selva, probablemente mucho más que ellos de nosotros. Pues bien, estos periodistas selva, es importante entender que los que estamos o los que están en la primera línea, en el frente, no tienen la opción de escapar.
y están luchando, están poniendo el cuerpo en el frente de batalla, en la primera línea. Si existe la selva en pie, es porque los pueblos de la selva están preservándola, se están enfrentando con el cuerpo a los devastadores de mundos. Por lo tanto, si la cosa no es peor de lo que ya es porque tenemos a estas personas que están muriendo en nombre nuestro también. Yo no acabo de ver cómo puedo convencer a nadie para que luche. Porque creo que vivimos en una paradoja. Lo que está sucediendo, literalmente, a veces figuradamente, es que nuestro mundo está siendo destruido. Greta Thunberg siempre dice, se nos está quemando la casa. Pero es que cuando la casa se quema, cuando la casa se queme, necesitaré ponerme en contacto con alguien y decirle, mira, tienes que salir, tienes que irte corriendo de esta casa para apagar el fuego. Nos tenemos que levantar, tenemos que actuar, tenemos que huir del fuego. Y sería lógico, ¿no? Pero en un momento en el cual se nos quema la casa, parece que no nos estamos levantando del sofá para huir del fuego. Ese es el negacionismo del que hablaba. Sabemos lo que está pasando, pero no estamos haciendo nada al respecto para impedir lo que está pasando. Y creo que nosotros, que estamos aquí, los que estamos aquí no tenemos ni siquiera ese derecho de no actuar. Porque los niños y las niñas que ya han nacido, que ya están en el mundo, que ya respiran, vivirán en este planeta peor si nosotros no actuamos ante esta casa en llamas. Por lo tanto, tenemos que actuar. Hemos encontrado la forma de vivir o el mecanismo para actuar. Nosotros hemos encontrado el mecanismo para actuar en el periodismo, pero haciendo cosas que no sabíamos cómo hacer. Porque nos encontramos en un momento en el cual hay que entender que lo que hacemos no es suficiente. Ser buenas personas, hacer las cosas bien, ser honestos, no es suficiente. No es suficiente con hacer el bien en la medida de lo posible. No, tenemos que ir más allá porque estamos en un momento grave. Es el momento más grave de la trayectoria de la humanidad. Tenemos que generar cosas que aún no existen. Y esto empieza con la imaginación, esto empieza juntas. No tengo cap esperanza. Otra cosa que dices es, no tengo ninguna esperanza y no soy ni feliz ni infeliz, no soy ni pesimista ni optimista. Estas polarizaciones me importan poco, nos tenemos que mover. Es un poco lo que estabas diciendo ahora. Y se tiene que usar el cuerpo. De hecho, tú vas a Altamira, a un centro de madereros, de persona que está acabando con la vida allí y te expones. Más o menos lo habías seguido. Lo que haces es utilizar tu cuerpo e ir hacia aquel mundo haciendo un cambio radical dentro de tu vida, para intentar también entrar dentro de la cosmovisión del espacio que quieres defender. Esta exposición tuya, directa, a través de tu cuerpo, ¿cómo te ha ido cambiando? ¿Cómo crees, cómo ves tú que ha cambiado tu forma de relacionarte? ¿Cómo estás entrando dentro de la Amazonía físicamente? Eu acho que uma coisa muito profunda que muda não tem essa Algo muy profundo que ha cambiado es que ya no tengo dicotomía cartesiana entre cuerpo y mente. Somos cuerpo. Yo he aprendido a vivir como naturaleza. El principal cambio que he experimentado, creo, ha sido entender la interdependencia.
la interdependencia, todo está conectado con todo. Cada acto tiene un impacto en cadena. Yo formo parte de algo mucho más grande. Y eso creo que lo cambia todo. Cambia la forma de estar en el mundo. Incluso, sí, la forma de estar, de pisar el mundo. Cuando yo me levanto por la mañana, me levanto de la cama o de la hamaca, tengo que mirar dónde pongo el pie, porque quizá pongo el pie encima de algo que me puede cortar, o quizá piso un ser vivo allí donde yo vivo. Entonces, claro, la delicadeza de vivir con los demás, de saber que la casa donde vivo no es mía, que ni siquiera la casa que construimos es nuestra, la compartimos con los demás, con los otros seres vivos. Antes me hablabas de la esperanza, de la desesperanza. El tema de la esperanza siempre me genera muchos problemas, porque la esperanza se ha convertido, creo, en un concepto similar al que fue la felicidad durante mucho tiempo. A día de hoy, la esperanza es un objeto de consumo y no tengo nada en contra de la esperanza. Creo que la esperanza es bella, pero creo que estamos en un momento tan grave y que no irá a menos el nivel de gravedad. Y tanto es así que necesitar esperanza para actuar puede ser un lujo que no tendremos. Y por lo tanto, si es así, el impacto no puede ser que nos alienemos, que nos paralicemos. Tenemos que movernos. Incluso cuando no tengamos esperanza, tenemos que movernos por imperativo ético. Tenemos que movernos por capacidad de imaginación, de imaginar mundos posibles. Necesitar esperanza para movernos actualmente es un lujo que no nos podemos permitir. Y en este sentido, creo que la esperanza está sobrevalorada. Un dels problemes que enfronten ara Uno de los problemas a los que ahora mismo se enfrentan las personas que están en la Amazonía viviendo desde hace mucho tiempo es lo que tú llamas una xenofobia a la inversa. Convierte a los indígenas en una especie de extranjeros desde su propia tierra. Esto les está pasando a los aborígenes australianos, les está pasando a los maoríes en Nueva Zelanda, también en Estados Unidos. ¿Cómo se enfrentan en Brasil o en la Amazonía los distintos pueblos? Porque en Australia, por ejemplo, los aborígenes, lo que les pasó fue que no entendían la colonización. Estaba tan lejos de su imaginario que viniera alguien a avasallarlos que simplemente han ido perdiendo territorio, callados, porque no sabían cómo reaccionar. Los maoríes se enfrentaron de una forma violenta, peleando, con lucha física, y lograron realmente preservar algunos territorios. Son dos formas muy distintas de defender tu espacio. En la Amazonía hay muchos pueblos, cada uno toma su forma, pero ¿tú cómo dirías que dentro de este gran espacio se están intentando reivindicar, y defender su territorio, los pueblos originarios? Acho que os indígenas estão sob ataque no mundo inteiro. Los pueblos indígenas están siendo atacados por todo el planeta, porque los indígenas, claro, los que han sobrevivido a los distintos finales del mundo y que han seguido resistiendo con la naturaleza y como naturaleza.
porque el territorio y el cuerpo van unidos. Eso es lo que quiere decir ser naturaleza. No existe una diferencia entre el territorio y el cuerpo. El territorio no es objeto. Uno solo puede ser a través del territorio. Si no hay territorio, no hay ser, no hay indígena. Y tengo una historia, una anécdota que me parece muy relevante para entender estos procesos, de la que hablo también en el libro. Lévi-Strauss, un joven Lévi-Strauss en París, salía de viaje hacia Brasil durante los años 30 y tuvo un encuentro con el embajador de Brasil en una comida en París. Y preguntó al embajador sobre los indígenas de Brasil. Y el embajador de Brasil, de París, dijo, no recuerdo las palabras exactas, en el libro lo tenéis citado literalmente, pero dice algo así como, qué historia tan triste la de los indígenas. El embajador dijo, desafortunadamente hay muchas cosas increíbles en Brasil, pero indígenas ya no nos quedan. Este embajador, que representaba a Brasil, es que la élite brasileña de aquella época ya consideraba que habían conseguido exterminar a los indígenas. El proceso histórico era, primero exterminamos o asimilamos. Pero muchos indígenas resistieron. Y a día de hoy, en Brasil se está produciendo uno de los ataques más furibundos en contra de los indígenas. En Brasil hubo un régimen militar dictatorial hasta el 85 y desde la redemocratización, este es el principal ataque que tuvo lugar en contra de los indígenas en forma de una ley que es difícil de traducir, es la ley de marco temporal. Y esta ley de marco temporal dice lo siguiente, dice, solo tendrán derecho al territorio ancestral los pueblos indígenas que estaban en ese territorio físicamente en la fecha de promulgación de la actual Constitución, el 5 de octubre del 88. Esto es de una enorme perversión, esta ley marco, porque la mayoría de los pueblos indígenas no estaban en aquel territorio, bien porque habían sido expulsados o bien porque fueron obligados a huir para no ser exterminados. Esta ley marco fue considerada inconstitucional por parte del Tribunal Supremo, pero el Congreso, y el Congreso actual es el más conservador, es el peor Congreso que ha visto Brasil en toda su historia, principalmente poblado de destructores de la Amazonia. Y nos decía, incluso así, pese a que la ley había sido declarada anticonstitucional, fue aprobada y ahora estamos en un momento de tránsito. Es decir, si esta ley va hacia adelante, no habrá más territorios protegidos para los pueblos indígenas en Brasil. Y quizá incluso algunos de los territorios ya declarados como reservas pueden ser cuestionados. Pues bien, no hay ningún tipo de duda. Se ha podido demostrar que los territorios indígenas son aquellos que mejor preservan los biomas y la selva. Eso es un hecho, está contrastado. Por lo tanto, lo que está teniendo lugar actualmente en Brasil os afecta directamente a vosotros aquí. Las leyes que se están promulgando en Brasil, si se aprueba esta ley marco, tendrá un impacto enorme sobre el clima global. Es decir, primero la selva, una selva que se está quemando y que está a punto de llegar al punto de no retorno. Me gustaría hacer muchas más preguntas, pero nos quedamos sin tiempo y vosotros tenéis ahora la oportunidad, si queréis formular alguna pregunta a Elian. Aquí. Una o dos més. Oi. Vale. Você é maravillosa, você é necessária. Hola, es usted una mujer fantástica, maravillosa, necesaria, inspiradora. Muchas gracias por venir hasta aquí en un 12 de octubre, el día de la masacre
de América Latina y de nuestro continente. Paso al catalán para hacer la pregunta. He entendido perfectamente el concepto de la esperanza, porque la esperanza a veces parece algo inespecífico, no palpable. Entonces mi pregunta es, ¿en qué acciones diarias y palpables de las personas de las que te rodeas? No es que recuperes la esperanza, pero ¿con cuáles no la pierdes nunca? Es decir, ¿crees que las cosas pueden mejorar y no acabar? Por lo tanto, recuperas la esperanza en cierta manera. Muchas gracias. E realmente eu acho que a esperança não está nessa questão. Creo que la esperanza no se pone en duda. Nossa vida está ameaçada. Si nuestra vida está bajo amenaza, si nuestro mundo, Se a gente tem risco, né? es decir, estamos en una situación de riesgo. Riesgo de que nuestros niños y niñas vivan en un planeta hostil si no hacemos algo. ¿Cómo puede ser que lleguemos a este punto? ¿Cómo puede ser que lleguemos a necesitar esperanza para hacer algo? Esta es mi reflexión. Cualquier ser vivo tiene su instinto de supervivencia. Si alguien se siente amenazado, cualquier ser vivo que se sienta amenazado reacciona. Reacciona para salvar la vida. Y esto es lo que tenemos que hacer, no tener primero esperanza para salvar nuestra propia vida. No hace falta, no tendría que ser necesario. Tener garantías de éxito. Nos tenemos que mover independientemente de si tenemos garantías de éxito o no, porque estamos amenazadas. Y en este sentido, pienso que tenemos una responsabilidad colectiva. Creo que es un tema muy importante el de la responsabilidad colectiva. Yo acompaño desde el 2018 a movimientos de jóvenes activistas y seguramente la primera vez que los más jóvenes, los niños y las niñas, es decir, cuando los niños y las niñas de hoy, vamos a ver, es la primera vez en la historia en que los adultos no cuidamos de la infancia. Y esto tiene que tener un impacto terrible como niño o niña, sentir que los adultos no están luchando para preservar la calidad de vida del planeta, el planeta en el que te va a tocar vivir. Y esto nos tendría que hacer levantarnos de la silla para garantizar un mundo habitable para cuando nosotros no estemos y nuestros niños y niñas sean adultos. Creo que esto en teoría afecta a todo el mundo, ¿no? Parecería ser como si los niños y las niñas tengan que ser los que tienen conciencia de la crisis porque nosotros estamos parados y me parece una paradoja. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Dónde estás? Aquí, a la derecha. Ahí, hola. Muchísimas gracias. Hace mucho que sigo tu trabajo. Muchísimas gracias. Hace muchos años que te sigo. También había... Tengo una pregunta para ti. Has hablado de que usted se trasladó a la Amazonía y esto cambió mucho su percepción sobre la vida y el cuidado del Amazonas. Entonces, más allá de la lucha de los pueblos indígenas, quería saber si tiene contacto con otras iniciativas, otras experiencias de resistencia que puedan ser inspiradoras y que sean libradas por personas no indígenas, porque a mí lo que me preocupa mucho es esto, que los intereses depredadores están tan arraigados a la vida, pero parece ser que hay mucho movimiento de resistencia no indígena y quería saber un poquito también si usted ha encontrado otras alianzas, otras iniciativas
que nos puedan hacer creer en un futuro un poquito distinto, que no sean necesariamente liderados por los pueblos indígenas. Muchas gracias. En relación con la primera pregunta, es que ibas tan rápido que la verdad es que no te he entendido bien. Desculpa. Ah, sí, ahora sí me acuerdo. Sim, a pesar de cobrir a Amazônia durante tantos anos, né, Claro, hace muchos años que cubro la situación en el Amazonas, en tanto que periodista. Antes de mudarme a Altamira, ya empecé a trabajar sobre el Amazonas y ha cambiado completamente mi perspectiva desde que vivo allí. Tener el cuerpo en el Amazonas ha cambiado mucho la perspectiva. Te voy a poner 2 ejemplos de esto que digo. Uno es que antes yo iba desde Sao Paulo hasta el Amazonas, hacía un reportaje y me volvía para Sao Paulo, a mi pisito en Sao Paulo. Y allí digería lo que había experimentado. Ahora es al revés. Estoy allí. Las cosas que pasan están allí conmigo o yo con ellas. Las cosas pasan y yo estoy. Y esto quizás es lo más difícil de canalizar. Quizás lo más difícil de gestionar actualmente es el dolor. Hay etapas muy difíciles, épocas muy duras, épocas en las cuales pasan cosas horribles a diario. En el Amazonas nos comunicamos por WhatsApp y cada día recibo muchos WhatsApps. Han pegado fuego a la escuela de niños y niñas en tal lugar. O otro mensaje de WhatsApp. Un defensor del medio ambiente ha intentado suicidarse porque ya no puede más. O bien, hoy, cuando la gente muere, claro, son personas que conozco, personas que forman parte de mi vida, y cuando sufren, también son personas que forman parte de mi vida, y esto es muy duro. Es lo más difícil del proceso de adaptación, es lo que ha sido más difícil, el dolor. Incluso hoy, ahora que vengo aquí a Barcelona y me quedaré una temporada, veo vídeos que me envían y me dicen: ¡ay, el fuego está a las puertas de vuestra casa! O leo un artículo informativo que dice: han encontrado una cueva clandestina con no sé cuántos cuerpos decapitados. Estar implicada, formar parte de la comunidad para mí es otro nivel. Y eso a veces resulta muy, muy doloroso. Ahora bien, pondré el ejemplo más profundo del que soy capaz. Mi lectura de lo que es una selva, la selva como relación, y de estar yo en relación con la selva. La primera vez que cubrí los incendios que estaban devorando el Amazonas y volví, lo viví de una forma. La primera vez que vi un incendio en la selva desde la ventana de mi casa, desde el porche de mi casa, y la selva se fue quemando durante toda la noche, cosa que genera muchísima impotencia porque sabes lo que está pasando y no puedes hacer nada al respecto, pues la vivencia es distinta. La forma en que yo entiendo la selva hoy, la entiendo mucho más que en el pasado. Pues bien, sé que cuando un árbol arde, cada árbol contiene un planeta con miles de seres vivos que habitan en ese árbol, conectados con otros planetas, con otros miles de seres vivos. Sé que en ese instante, cuando un árbol arde, se están quemando serpientes, se están quemando pájaros, se están quemando ranas, todos esos seres, las mariposas, las hormigas.
Y ese como a minha relação dolor horizontal, es pra mim, asfixiante. assistir Y como ahora yo tengo una relación horizontal con la selva, para mí es como asistir a la muerte na minha frente. de miles, de millones de seres no humanos, en este caso, delante mío, con un dolor E horrible. no outro dia, Quemadas vivas. Al día siguiente, el silencio devastador. As vozes nunca Porque la selva incluye muchas voces, las voces son infinitas. De dia tem Cambian, pero nunca tipo de se voz, silencian. De día várias vozes, oyes el sonido de ciertas noite voces, de são muchas outras vozes, voces, mas a floresta que ela por la tá noche son silenciosa. otras, pero la selva nunca está en silencio. Quando queima, há silêncio Cuando se na quema, floresta, hay un silencio que é o silêncio da morte. que es el silencio Que de é la um muerte. pouco que eu sinto nas cidades, em grandes cidades. Y es un poquito lo que yo sinto siento en las aqui, grandes sinto em São ciudades Paulo, también. senti em Paris. Aquí en Sao Que Paulo, apesar en da gente París, reclamar que tem muito barulho nas cidades, é isso, tem pese al barulho. ruido permanente en las ciudades, la gente dice hay mucho ruido en las ciudades, pero Tá la silenciado. ciudad, en la ciudad todo es silencioso para mí, Só vivemos nós. porque solo vivimos nosotros prácticamente en las ciudades, solo nos escuchamos a nosotros mismos. No máximo nós temos os Las otras voces han sido infiltrados, né, os que resistem expulsadas. pelos Como barulhos, máximo hay algunos ratos, pequeños infiltrados, los que vírus, resisten, como bactérias. las ratas, Mas las nós cucarachas, los expulsamos virus, las todos. bacterias, pero es que los expulsamos, Então não é los matamos, los possível echamos de nuestras ter casas. silêncio na cidade. Entonces, claro, no es Na posible cidade só que tem haya ruido en la silenciamento, ciudad. que é o En la ciudad silenciamento no de hay todas as silencio, hay vozes que a gente silenciamiento. expulsou, El que silenciamiento era de todas las voces que hemos que expulsado, é que tenían exclusivo un pra espacio nós. y que hemos excluido porque queremos un espacio exclusivo para nosotros. Doncs moltes gràcies. Muchísimas gracias, Elian. Muchísimas gracias al público. Ya sabemos que hay muchas preguntas que quedan pendientes, pero tenemos el tiempo que tenemos. Un placer haber compartido el tiempo contigo, con vosotros y esperando el próximo libro de Elian con muchas ganas. Muchas gracias. Muchas gracias.